5 de enero de 1999, como todos los armenios, al mediodía estábamos almorzando en nuestras casas. A eso de la 1:19 se sintió un remesón en mi casa tremendo, como nunca lo habíamos sentido. Fue curioso porque en ese momento estaba tumbando una pared y había un vecino haciéndome la visita y me veía tumbar la pared, que era la última pared para quedar listo, abierto el parqueadero, y entonces empezamos a ver de que la casa como que se estaba cayendo, y yo simplemente lo que hice fue salir corriendo con el vecino y veíamos que era que estaba temblando, y ahí sí fue, no, aquí está pasando otra cosa, y entonces era la inquietud, ¿qué es lo que realmente no está temblando? Y luego verificamos si las líneas telefónicas funcionaban. Logramos comunicarnos con la ciudad de Pereira para que la abuela materna de mis hijos se reportó que estaba bien. Cuando intentamos hacer lo mismo con el teléfono de mi mamá, el teléfono sonó de una manera anormal, sonó descolgado. Uno sale y empieza a ver casas en el piso. Saliendo del barrio Villa Liliana, cuando llegué al barrio Recreo, lo primero que vi caído fue el colegio, en ese llamado el Instituto Técnico Industrial. Estaba mucha de esa parte del colegio caído. Empecé a recorrer en el barrio Berlín una gran cantidad de casas caídas. Llegué a la Plaza Bolívar, donde vivía mi mamá, sándwich cubano. En el sándwich cubano estaba en el piso y mi mamá vivía en el cuarto piso. Hice a buscar si mi mamá está muerta. Cuando vi a mi mamá ahí parada, pues ya me tranquilicé. Entonces ya me fui a filmar. Mi mamá vivía en la Plaza de Bolívar, en el famoso edificio del sándwich cubano, donde alguna vez en el primer piso funcionó Caracol. Logré llegar hasta allá y cuando ya me estaba acercando vi que el edificio no estaba. Lo único que pude observar fueron losas de cemento y escombros, una montaña como de 2 pisos, pero de escombros, pero en esos 2 pisos estaban representados los 5 pisos que tenía ese edificio. Inmediatamente comprendí que mi mamá estaba ahí debajo, bajo los escombros. No había nada que hacer. Cogí la cámara, pues como camarógrafo quise dejar el registro, pero yo no dimensionaba la problemática tan grande que había ocasionado eso. Cuando el primer punto que encontré fue el colegio Instituto Técnico Industrial y lo vi caído, y dije, no, está como delicado esto. Empecé a andar y empecé a ver cosas más grandes, y empecé a recorrer, y la gente al verlo no con cámara, y lo impactara porque la gente le decía, por favor, llamen a bomberos, llamen, y todo estaba colapsado. Ya cuando llegué, pues ya habíamos tenido atenciones de muchos pacientes, porque inmediatamente el hospital empezó a recibir cantidad de pacientes, y cuando yo llegué puedo decir de que habían cerca de 100, 200 heridos quizás, y ya muchas pacientes también ya habían fallecido, y empezamos a organizar los equipos asistenciales precisamente para atender una emergencia de estas dimensiones. Seguí el recorrido por la 15 abajo, llegué al sector en el Parque Cafetero. La gente se amontonó allá y no dejaban pasar. Seguí al Parque Uribe y a las 5:45 iba en ese sector y me cogió la réplica de las 5:45. Dando la vuelta me decía una señora, no filme mi casa. Y yo decía, pero si se le cayó toda la casa. Yo veía el cuadrito del corazón de Jesús y ya me parecía tan lindo. El corazón de Jesús, bueno, no se cayó, pero se cayó todo lo demás. La ayuda divina como que no llegó a este sector. Y giré alrededor del Parque Uribe y empezó ya la réplica de las 5:45 y fijé enfrente de la fontana y ver cómo las casas, las tejas de barro salían disparadas de allá, me pareció impactante. Un señor corría, imploraba ayuda divina. Continué el recorrido y uno veía gente como zombie corriendo por todas las calles. Ya el martes 26 de enero, el gerente de entonces me ordenó que yo tenía que ir a tratar de saber qué había pasado con mi mamá. Habida cuenta de que desde la noche anterior pues estábamos acá todos trabajando. Así fue, nos fuimos otra vez para el centro de Armenia. Ya estaban los bomberos de Envigado en ese momento rescatando y moviendo escombros. Una máquina apareció, no sé de dónde, y empezaron a mover losas y ubicando más o menos espacialmente
dirigimos, digamos, a la maquinaria, mi hermano y yo, para decirle dónde posiblemente podría estar mi mamá, y efectivamente así fue. Logramos encontrarla en el sitio donde yo había visto las matas del antiguo balcón de la casa de mi mamá, y allí la encontramos. Fue un impacto muy difícil de afrontar. Empecé a andar por el lado del CAN, todo el CAN, la galería colapsó, los muertos como muertos se confundían con los escombros. Seguí el recorrido, fui al Plaza de Bolívar, no filmé cuando cayó la parte de la asamblea departamental que cayó. Estaba haciendo un traveling en ese momento, pero la gente era muy asustada, no sabíamos dónde ubicarnos. Uno veía a la gente cómo saqueaban esos edificios caídos, edificios para caerse, la gente se subía para robarse en colchones. La gran preocupación era, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Cómo nos llevamos a mi mamá? Salimos mi hermano y yo a tratar de buscar un ataúd, y la solidaridad de la gente es inmensamente grande. Unos antiguos pacientes míos de Circasia, no sé cómo se dieron cuenta de la tragedia por la cual estábamos viviendo en mi familia, y me estaban esperando afuera con un ataúd que lo habían traído desde Circasia. Ya empezó a oscurecerse después de la réplica a las 5:45, dejé de grabar porque ya habían muchos atracos, veía a la gente correr, ya empecé a pensar en mi familia. Los hijos míos estaban muy pequeños, tenía una niña de un añito apenas, y me fui para la casa porque ya estaba muy tarde. Y empezaron los saqueos y empezaron los robos, atracos a mano armada. Uno veía a los pordioseros con la mejor ropa que se lograban robar, de una vez se vestían. Entonces empezó un caos muy fuerte. Metimos a mi mamá, afortunadamente para nosotros, no así sucedió para mucha gente. Logramos llegar con el ataúd a una misa comunitaria que ya había empezado en el Espíritu Santo, a eso de las 4 de la tarde, pero de una ceremonia muy ágil, muy rápida, muy sentida. Casi que a la media hora ya estábamos todos despachados y arrancamos todos como con 40 y pico ataúdes para el cementerio. Cuando llegamos al cementerio ya habían más de 150 cadáveres, y eso estaba lleno de familiares. Como no existían sino para la época 2 sepultureros, pues nos toca a nosotros buscarnos palas, azadones, y gracias a toda la familia mía, a mis primos, nosotros mismos tuvimos que cavar la tumba de mi madre. Hemos sentido el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos y la desesperanza de quienes lo vieron perder todo, porque con el movimiento telúrico se desplomó la plancha destructora que arrasó y devolvió esperanzas e ilusiones. Desde hoy volvemos a la disciplina de estar con ustedes, los oyentes, unos 180 a 240 segundos, planteando inquietudes sencillas, aferradas al sentimiento de nuestra propia raza, ligadas al propósito de buscar y reafirmar la identidad del Quindío. Esa identidad que hoy más que nunca debemos tener. El terremoto destruyó lo que empezó a levantar Tigreros como líder de nuestros fundadores, pero nosotros, nietos y bisnietos de los colonizadores antioqueños, tenemos el compromiso de la reconstrucción. Vamos a salir adelante, no vamos a detenernos. Las víctimas del terremoto, aquellos que debieron entregar sus vidas por el sacudón furioso de la tierra, son ya hoy semilla de esperanza, sembrada sobre el camposanto de Armenia. La ciudad volverá a ser, se levantará, saldrá de los escombros como el ave fénix de entre las cenizas. Crecerá conforme al impulso y proyección que le demos. Tendremos que trabajar unidos para lograrlo, convencidos ahora como nunca antes que la envidia y la soberbia de nada sirven, sobre todo cuando ante ella se revela la naturaleza.